Hola, este es un tema de los más importantes en cuanto al análisis de los instrumentos, de los resultados de nuestros instrumentos de investigación. Se llama categorías analíticas o categorías de análisis, como lo quieran llamar. Lo importante también aquí es que ustedes estén conscientes de que este asunto de las categorías analíticas es aplicable tanto a los instrumentos cuantitativos como a los instrumentos cualitativos, porque este tipo de análisis utilizando categorías nos va a servir para ambos enfoques de investigación. Entonces, es usual, y lo he visto de manera frecuente en el entorno académico, que hay una ambigüedad, confusión, falta de claridad en cuanto a la diferenciación entre lo que es una categoría analítica o categoría de análisis y un concepto. No es sencillo, es real, no es sencillo establecer con claridad cuándo es una cosa y cuándo es otra. Lo que sí es cierto, y creo que es el acuerdo general respecto de lo que es una categoría de análisis, es que la categoría es, sí, un concepto, pero como muy general, como todavía demasiado grande, al que le falta operacionalizarse, ¿sí? Acuérdense, operacionalizarse es que pueda ser medible. Ejemplo, el clásico. En mis clases me gusta mucho utilizar el ejemplo del concepto de violencia, porque es un concepto que han definido de 47,000 maneras y en algunas de ellas con notoria ambigüedad o falta de claridad. ¿Por qué? Porque es súper complicado identificar exactamente cuándo una conducta es violenta y cuándo no lo es. Entonces, digamos que la categoría, cuando vemos que un concepto es demasiado grande y que podría desmenuzarse en conceptos más operacionales, estamos frente a una categoría, ¿sí? Es decir, violencia sería en este caso una categoría de análisis. Es un concepto gordo, gigantesco, que tiene dentro de sí un montón de tipos de violencia, que serían ya las subcategorías operacionalizables, ¿no? Violencia, pero ¿de cuál? O sea, ¿cómo? ¿No? Otro ejemplo también creo que bastante útil para poder aclarar esto de diferencia entre concepto y categoría, cuándo es concepto y cuándo es categoría, es el concepto de acoso. Acoso, ¿sí? ¿Cuándo es acoso y cuándo no es acoso? ¿Sí? Ya saben, la discusión eterna. Entonces, el acoso es una categoría de análisis porque no nos va a permitir operacionalizarla, medirla, observarla, si no es hasta que nosotros la desmenuzamos en algo más concreto. O sea, acoso de cuál, acoso en dónde, de dónde a dónde puede ser considerado acoso, cuándo puede ser considerado acoso. Entonces, categoría de análisis muy, muy grande es acoso. Otra es también tolerancia, es otra categoría de análisis, porque dentro de ese gran, digamos, concepto gordo que le llamamos ahorita categoría de análisis, que se llama tolerancia, pues hay un montón de tipos de tolerancia o también de intolerancia, ¿sí? ¿Tolerancia a qué? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? ¿Cuándo nos va a permitir observar que una persona es tolerante y cuándo no? ¿Sí? Dependiendo de qué, porque realmente nadie es tolerante a todo, ¿sí? Ni en actitudes ni físicamente, ¿sí? Entonces, sí queda claro más o menos. Uno puede ser tolerante a ciertas religiones, pero no tolerante a ciertas manifestaciones públicas, por ejemplo, que da el desorden, ¿no? Marchas o protestas o a la organización de grupos armados, paramilitares. No, eso no se puede permitir. Es tolerante en unas cosas y es intolerante en otras. Entonces, ¿hay tolerancia a qué exactamente? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un concepto así, como que súper grande, súper gordo, como que todavía demasiado ambiguo, es que estamos frente a una categoría. Ahora, esto no quiere decir, por la ambigüedad, eso no quiere decir que las categorías sean inútiles. No, por supuesto que son útiles.
porque nos van a servir para guiarnos y para analizar los resultados de algún instrumento de investigación. Entonces vamos paso a pasito. Les voy a dar algunos ejemplos sobre las categorías de análisis y sus subcategorías. Las categorías son palabras que representan atributos o características manifiestas de un fenómeno en específico. O sea, en este caso, en este sentido, pues es lo mismo que un concepto, ¿sí? Por eso son conceptos muy generales que pueden relacionarse con situaciones, problemas, contextos, opiniones, acontecimientos, etc. Aun cuando esta definición no es muy clara, espero que ya tengan una idea de a qué nos estamos refiriendo con las categorías analíticas. Cada categoría representa un concepto que se usa en el proceso investigativo para ir explicando o respondiendo el problema planteado inicialmente. Es decir, para que nosotros podamos establecer categorías analíticas, debemos necesariamente tener ya un problema de investigación, obviamente nuestra pregunta, nuestros objetivos, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a lo que nos va a servir las categorías analíticas va a ser para organizar nuestro análisis. Cuando empecemos a encontrar, digamos, en conjuntos de respuestas, como que una tendencia hacia verificar la existencia de esa categoría o de ese concepto en la realidad, es decir, que sí fue operacional. Las categorías también delimitan los alcances de la investigación y a partir de ellas se organiza la recolección de datos. Inicialmente surgen de los objetivos y del marco teórico, es decir, ahí donde nosotros tenemos nuestros conceptos clave, esos con toda seguridad, tal vez todos, tal vez algunos, se van a convertir en categorías analíticas, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sirven para delimitar los alcances de la investigación? Porque nosotros cuando fijamos la atención en ciertos conceptos clave en nuestra investigación, estamos diciendo que eso es lo que vamos a investigar. Vamos a tratar de encontrar que exista ese fenómeno que está definido por un concepto, lo vamos a tratar de encontrar en la realidad y nos va a limitar a encontrarlo en la realidad. No vamos a andar así buscando cualquier otra cosa de cualquier otra investigación y andar por las ramas. No, nos sirven tanto para hacer el análisis como para organizar y delimitar nuestra investigación. Ahora, las categorías inductivas surgen de los datos, es decir, ya que tenemos los resultados de nuestra entrevista o de nuestra encuesta, podríamos organizar las respuestas por categorías, ¿sí? Es decir, después de haber hecho aplicado las entrevistas o las encuestas. Es decir, pueden nacer categorías al aplicar los instrumentos o técnicas, o tal vez cuando se haga el análisis de la información recabada. Por tanto, la construcción de estas categorías va a ser posterior a la obtención de los resultados. Surgen a medida en que se analizan los datos recogidos. Por su lado, las deductivas se establecen con base en la teoría y los conocimientos del investigador sobre el tema y sirven para dar pistas que organizan la aproximación a la realidad estudiada. Entonces funciona de manera igualita al método inductivo o deductivo. Es decir, el inductivo es que la categoría va a surgir de los datos, primero observo, primero cuento cuántas veces me salió tal y cual cosa y organizo todos esos resultados en una categoría. Y las deductivas trabajan al contrario. La teoría o la hipótesis que nosotros podamos tener nos va a dar la categoría, va a decir, encuentra qué parte de la información que recabaste encaja en la categoría que ya tienes y que ya surgió de la teoría o de tu hipótesis. Las categorías analíticas responden a los objetivos de la investigación. Acuérdense que todo está hilado, tanto su problema como su pregunta, su hipótesis en caso de que la tengan,
sus objetivos, todo se relaciona con una sola cosa, tienen una lógica en la investigación. Entonces, responden esas categorías a los objetivos y garantizan una secuencia lógica horizontal. Sirven también para sistematizar los datos recogidos, es decir, de un conjunto de respuestas, de manera inductiva voy a organizarlas dentro de una categoría, o si ya tengo la categoría elaborada, voy a ver de qué manera mis datos están encajando en esa categoría que me dio la propia teoría o mi hipótesis. Ahora, cada categoría debe definirse y eso es construcción propia del investigador en el caso inductivo, pero también puede responder a la teoría en el caso deductivo. Pero el asunto aquí importante es que deben tener a fuerza definición y una definición que ayude a la operacionalización. Ahora, no es tan fácil, obviamente como una categoría es gorda, es grande, es como muy general, pues no es tan fácil operacionalizarla. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues precisamente construyendo subcategorías, donde estas subcategorías son exactamente aquellas que ahora sí, sin lugar a dudas y sin pretexto, deben ser operacionales, es decir, deben lograr medirse, observarse, por lo menos observarse, pero sí deben ser medibles. Las subcategorías son atributos o características de la categoría. Representan más a detalle la información que desea investigarse. Cada categoría debe tener un grupo de subcategorías, es decir, no podemos dejar la categoría ahí suelta. A fuerza debemos encontrar las subcategorías que van a ser, ahora sí, los conceptos más, digamos, aterrizados, más operacionales, ¿sí? Por supuesto, nos van a ayudar a delimitar qué y cómo se va a investigar. Y las definiciones que nosotros tengamos de estos conceptos o subcategorías deben tener una relación de dependencia de la categoría porque precisamente surgen de estas categorías más generales. Ahorita les voy a presentar algunos ejemplos identificando la categoría y sus subcategorías o conceptos ya operacionales, ¿sí? Y me van a disculpar por lo horrendas, feísimas que están esas diapositivas. Creo que tienen demasiado texto para mi gusto, mucho texto. Pero no encontré una manera más didáctica de pasar estos ejemplos. Y es que este ejercicio es fundamental que quede claro, ¿sí? Entonces, disculpen lo horribles que quedaron las diapositivas, pero pues vamos a verlas pues. Ahora, en este caso, mi categoría es violencia doméstica. No lo quise dejar solo como violencia, así en general, sino que asumo yo que mi categoría, en este caso va a ser violencia doméstica, porque ese es mi tema de investigación. Pero yo sé que dentro de la violencia doméstica puedo encontrar diversos tipos de violencia, ¿sí? Que se relacionan precisamente con la violencia doméstica. Entonces, en la definición que puedo yo construirla o pueden ustedes construirla, o la teoría, dependiendo, es uso de la violencia en perjuicio de la integridad física y psicológica de individuos de 0 meses a 17 años por parte de un adulto con quien el menor tenga una relación de parentesco o convivencia. Porque en este caso mi tema va a ser violencia doméstica contra los menores de edad. Ahora, ¿cómo voy a observar la violencia doméstica? O sea, ¿en qué casos voy a decir esto es violencia doméstica, pero de qué tipo? ¿Sí? Necesito ser mucho más específica. Entonces, la operacionalizo en subcategorías. Presencia de lesiones que no pongan en peligro la vida, que sería pues violencia física. Y yo voy a ver si mi encuestado o entrevistado presenta este fenómeno, ¿sí? De violencia física. Otro ejemplo de subcategoría es presencia de lesiones que ponen en peligro la vida, que también es la violencia física. Otra subcategoría sería manifestación de temores, miedos, problemas para dormir, ansiedad, sería violencia psicológica. Y la manifestación de agresividad hacia otras personas, que ya sería agresión.
Y todo estos tipos de violencia se pueden dar en la violencia doméstica. También se pueden dar en la violencia en la calle, ¿sí? O en la violencia en el trabajo, sí. Pero mi tema va a ser violencia doméstica en contra de los menores de edad. Por tanto, mi categoría va a ser violencia doméstica y voy a ver qué tipos de violencia doméstica me puedo encontrar: física, psicológica, agresión, etcétera. Aquí el ejemplo es la categoría de análisis, es la reinserción postpenitenciaria. Definición: proceso de asimilación del individuo a un contexto específico con posterioridad a su salida del sistema penitenciario. Esto, o sea, me lo inventé yo, o no me acuerdo si lo encontré en algún lado. La operacionalización sería la siguiente: el individuo se acerca con frecuencia a su familia y convive con ella. La subcategoría sería reintegración. El individuo busca trabajo legal. La subcategoría sería reinserción laboral postpenitenciaria. Otra subcategoría sería el individuo encuentra trabajo legal. Reinserción laboral postpenitenciaria sería la subcategoría. Y otra sería el individuo considera que su vida antes del delito que cometió es algo del pasado. Y la subcategoría sería superación. Entonces, estas subcategorías yo las puedo encontrar a través de la observación ya directa, ¿sí? Si veo que el individuo se acerca con frecuencia a su familia, quiere decir que sí se está reintegrando. Es decir, la subcategoría está ahí presente, la estoy observando. Igual, si encuentra trabajo legal, si busca trabajo ilegal y no encuentra, quiere decir que su reinserción laboral postpenitenciaria tuvo éxito. O puede ser que no, entonces que no se encuentra el atributo, ¿sí? Pero ahí está, yo puedo observar este concepto, esta subcategoría. Y lo mismo pasa con la superación. Si observo a través de una entrevista o una encuesta que la vida antes del delito, pues, eso ya quedó en el olvido, quiere decir que ya lo superó. Si no es así, quiere decir que no lo ha superado, entonces esa variable estaría ausente. Otro ejemplo, la categoría de análisis sería grupo de referencia. Definición: conjunto de personas que le sirve a un ser humano como punto de comparación para analizar y delinear su comportamiento y accionar, con el propósito de tener parámetros que lo guíen sobre cómo debe conducirse y qué debe de hacer para llegar hasta aquello que aspira a ser o tener, o sea, alcanzar una meta. La operacionalización en su categoría sería: primero, si yo observo que manifiesta expresamente su deseo de pertenecer a ese grupo, quiere decir que ahí hay identidad colectiva. Si realiza actividades que son comparables con las de ese grupo, quiere decir que ahí hay imitación racional. Si toma decisiones basándose en lo que el grupo espera de él, quiere decir que hay expectativas colectivas. Y ha normalizado el consumo de tal o cual cosa como forma de vida, pues puede haber por ahí un abuso de sustancias. Entonces, las subcategorías, si se dan cuenta, me permiten observar concretamente en la realidad, en el accionar y en el decir de una persona, si se encuentra o no se encuentra el fenómeno estudiado. Ejemplo, categoría de análisis: normalización de la violencia. ¿Sí? Pero ¿cómo se normaliza la violencia? O sea, es algo así como muy general. O sea, ¿cómo puedo hacerle yo para observar concretamente que alguien ya normalizó la violencia? Entonces la defino: aceptación de la conducta violenta, observándola como parte de la vida cotidiana, como algo normal, regular, previsible, que realiza la persona que es víctima de la violencia. Ahora, ¿cómo la operacionalizo en subcategorías? ¿Cómo es que lo voy a observar que está presente o ausente en un individuo? Primero, considera que su pareja, padre, madre, tiene derecho a golpear. Entonces existe ahí, como subcategoría, hay violencia física. Opina que es algo natural por su condición de género, hombre o mujer, hay violencia de género, ¿sí? Luego, asume que está bien porque así siempre ha sido, pues es indefensión aprendida. Y cree que no podría entender de otra manera, también existe ahí indefensión aprendida. Entonces, en todo el caso, ¿cómo podríamos observar en campo que existe la indefensión aprendida? Pues si hace o no hace ciertas cosas, si acepta o no acepta cierto tipo de violencia, si lo asume como algo natural o como algo normal por su condición de género. Es que soy mujer, pues me deben de pegar. Ah, ok, entonces ahí hay violencia de género y además está normalizada, ¿sí?
Les voy a poner otros ejemplos más concretos en las siguientes 2 diapositivas, ya para cerrar el tema. Hagan de cuenta, pero algo de contexto, hagan de cuenta que el semestre antepasado, o el que haya sido, pues di un curso semejante a, acuérdense que el programa cambió y se llama las materias de otro modo, pero algo así di específicamente solo para técnicas cualitativas. Entonces está muy orientado hacia la entrevista, que es donde realmente sirve muchísimo esto de las categorías en la investigación cualitativa, porque pues tenemos un mar de información y tenemos que organizarlo de alguna manera y las categorías sirven muchísimo para lograrlo. Eso no quiere decir, insisto, que solo sea para lo cualitativo, también es útil para lo cuantitativo. Entonces, en el semestre aquel di un curso así semejante sobre el enfoque cualitativo y algunos de sus compañeros de semestres más avanzados pues hicieron su análisis de entrevista utilizando categorías analíticas. Entonces lo que van a ver en las siguientes imágenes son capturas de pantalla de ejemplos que les pueden servir a ustedes para ver cómo funciona esto de las categorías analíticas, por lo mínimo o por lo menos en la investigación cualitativa. Entonces ahí les va. Obviamente esto también puede servir para lo cuantitativo porque van a elegir ciertos párrafos o ciertas respuestas para organizarlas por categorías. Entonces ahí les va. Fíjense bien aquí. El tema central fue sobre tolerancia religiosa, ¿no? Debido al asunto de la pandemia, hagan de cuenta que los chavos de ese semestre no pudieron salir a hacer entrevistas a campo, entonces yo tuve que darles algunas que ya había hecho para que hicieran el ejercicio de hacer el análisis con categorías analíticas. Por eso es el tema, ¿no? O sea, nada que ver con la criminología, pero pues es lo que tenía a la mano en ese momento de urgencia. Entonces, el tema central era tolerancia religiosa. Yo les di las entrevistas, digan, hagan análisis, saquen las categorías y comenten, ¿no? Cuál corresponde a cuál. En este cuadro pueden ver que dice entrevista 1 en una columna, categoría de análisis, y en la otra dice unidad de análisis. Esto que no se refiere a la persona a la que entrevisté. Para fines del análisis de entrevistas, sobre todo en Atlas TI, el software que vamos a ver un poquito más adelante, cuando uno selecciona un párrafo de lo que dijo el entrevistado, ese párrafo se llama unidad de análisis también, ¿sí? Nada más para que no se hagan pelotas. Entonces aquí, esta estudiante decidió que una categoría de análisis sería diversidad religiosa. Entonces, ciertas partes de la entrevista, ciertos párrafos donde ella encontraba que se referían a la diversidad religiosa, los seleccionó y los organizó en ese, digamos, paraguas que es la diversidad religiosa, que sería su categoría de análisis. Otro parrafito donde identificó fanatismo ideológico, que ese se lo inventó, o sea, fanatismo ideológico es así como una categoría así como, quién sabe de dónde la sacó, pero ella vio fanatismo ideológico, según la definición que ella construyó, lo vio en ese pequeño párrafo. Otra categoría que ella eligió fue imposición de creencias religiosas y varias partes de la entrevista las agrupó abajo de ese gran paraguas de categoría de análisis que se llama imposición de creencias religiosas. Igual la intolerancia religiosa. Dijo, hay varios párrafos que yo identifico que corresponden a la categoría de intolerancia religiosa. Y así su compañera continuó. Encontró categoría, o ella construyó la categoría de cohesión religiosa y algunos parrafitos o respuestas que consideró ella que podía agruparlas en esta categoría. Igual sesgo por deshabilidad social, sentido de pertenencia, o sea, ¿qué es el sentido de pertenencia? Ah, pues lo encuentro en estos párrafos de esta entrevista. Igual la división al interior por la religión, así. Entonces ella empezó a construir un montón de categorías. Obviamente son muchísimas las que ella construyó, no es muy recomendable, o sea, no crean que, ay, sí, si luego así me ponen 10. No, o sea, tampoco se trata de hacer así como 20,000 categorías porque eso pues, no va a servir de nada, ¿sí? De lo que se trata es de organizar los resultados de una entrevista o de una encuesta en categorías más grandes que permitan hacer un análisis sencillo. Entonces, si yo hago demasiadas categorías, pues es lo mismo que si no hiciera ninguna,
¿sí? Me quedaría igual de dispersa toda la entrevista, entonces, o toda la encuesta. Entonces, se trata de hacer categorías, pero no demasiadas, sino las necesarias nada más, que obviamente van a estar guiadas por sus objetivos, por su pregunta de investigación, por su tema, por su problema, etcétera. Son los conceptos clave que deben de estar ahí presentes en el momento en el que nosotros decidamos cuáles son las categorías analíticas que vamos a utilizar y cómo las vamos a operacionalizar a través de subcategorías. Espero que con esto haya quedado un poco más claro. No obstante, si necesitan alguna explicación extra, pues ahí estoy en el Classroom como siempre. Gracias.